invitamos a La Maloca, un podcast para escuchar, pensar y actuar por el planeta y las personas. Junto a Juan Pablo Raba vamos a conocer voces y gente que inspira por sus acciones a favor de nuestra casa común, la Tierra. Juan Pablo Raba es un reconocido actor y productor que ama la naturaleza y se identifica con las causas ambientalistas. Explora y reflexiona junto a distintos personajes de la academia, la vida cotidiana, la educación, la ciencia, la investigación, la cultura, entre otros, algunos aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Además, dialoga con emprendedores que han tomado acción para hacer frente a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible y escucha atentamente las opiniones de la gente en los Vox Populi. Hola, soy Juan Pablo Raba y soy su anfitrión en La Maloca. Este es nuestro segundo capítulo de este podcast, donde abordaremos algunos aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con un tema fundamental: ¿qué nos une? Igualdad y alianzas para la paz. Los ODS 10, 16 y 17 son 3 de los 17 ODS que forman parte de la Agenda 2030, un plan global para lograr un futuro mejor y más justo para todos. La pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia son desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día. El ejército israelí ha declarado el estado de guerra. Y en medio, un país azotado por una guerra que ha dejado ya más de 14.000 muertos. Ambos uniformados recibieron impactos mortales dentro de la ferretería. Para reducir la desigualdad se requiere de una paz duradera y de unas instituciones sólidas que garanticen los derechos humanos y el Estado de Derecho. Asimismo, para lograr la paz y la justicia, se necesita de una mayor equidad social y económica que prevenga los conflictos y las violencias. Para alcanzar estos objetivos se necesita de una alianza global que impulse la solidaridad y el diálogo entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos contribuir desde Colombia al cumplimiento de estos objetivos? Esta es una misión que muchos en este país han asumido con tesón, compromiso y total entrega. Vamos a conversar. Para dialogar acerca de estos objetivos, tenemos hoy dos grandes invitados. El padre Harold Castilla Devos, rector general de Uniminuto, y Andrés Santamaría Garrido, director y cofundador de RECON, una organización colombiana que identifica, inspira, conecta y hace más fuertes emprendimientos sociales que transforman realidades e impactan en el desarrollo económico y social sostenible de comunidades vulnerables. En este capítulo de La Maloca, los temas que nos convocan son la igualdad, las alianzas para lograr objetivos, justicia e instituciones sólidas. Nuestro primer invitado es el padre Harold Castilla Devos, a quien le damos la bienvenida. Padre, háblenos por favor de este trabajo que se hace desde hace tantos años desde el Minuto de Dios. Bueno, Uniminuto como institución de educación superior tiene una misión en este gran contexto de la educación superior en Colombia. Muy en el marco también de la organización Minuto de Dios, como gran, digamos, paraguas de nuestra institución universitaria. Y ya hoy estamos en 31 años de historia. 31 años de historia que han permitido realmente hacer de la educación un gran compromiso, como lo tuvo el padre Rafael García Herreros, donde la educación se convierte en ese gran camino de desarrollo humano y de desarrollo social. Hoy hablamos sostenible. Cómo la educación precisamente aporta, ayuda a transformar vidas, a transformar familias, a transformar territorios, regiones, país, mundo. Una educación que aporta al desarrollo de la persona humana, una educación que aporta al desarrollo de los territorios donde hacemos presencia y donde podríamos seguir haciendo presencia en este país, y una educación que aporta
precisamente a la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible en la línea de la construcción de la paz, de la justicia social, de la equidad, de la inclusión. Un granito de arena, como decimos muy coloquialmente, a todo este gran propósito de la educación en nuestro país, Colombia. Padre, creo que el Minuto de Dios es algo que está en la memoria colectiva de todos los colombianos. Cuénteme, desde su perspectiva, ¿cuál es el papel de la apropiación social del conocimiento en el alcance de las metas propuestas por los ODS? Maravillosa pregunta en relación con la apropiación social del conocimiento. Cada día somos más conscientes, las instituciones de educación superior, cualquiera que sea el nivel inclusive, no solamente hablando de la educación superior, uno pudiera pensar que desde los jardines infantiles y con una visión de la educación a lo largo de la vida, como la entendemos hoy, pues tenemos un gran objetivo: generar, gestionar y apropiar socialmente conocimiento. Y cuando hablamos de apropiación social de conocimiento, significa que estamos transfiriendo precisamente todo eso que se construye a través del conocimiento, que puede ser un servicio, una patente, una investigación, frente a necesidades reales del mundo real, frente a las necesidades y contextos que inmediatamente nos permiten también cualificar el atributo de pertinencia de aquello que de alguna manera es la razón de ser de nuestras instituciones de educación superior. ¿Qué tantos esos conocimientos de verdad están en una coherencia y consistencia con las necesidades reales de nuestros contextos y se convierten en conocimientos pertinentes porque efectivamente transforman realidades, hacen nuevas todas las cosas, como diría la palabra de Dios? Y eso es lo que realmente hoy el mundo está esperando de las instituciones de educación superior. Cuando hablamos de los ODS y hablamos de estos ODS de reducción de la desigualdad, de la paz, de la justicia, hacer posible un mundo en un marco de desarrollo diferente al que hemos construido desde la Ilustración al día de hoy, pues yo creo que esa es la razón de ser de las universidades: apropiar socialmente el conocimiento que produce a través de su comunidad universitaria, de su comunidad académica, y ahí involucramos a todos los actores de esa comunidad académica: estudiantes, profesores, colaboradores, graduados o egresados de nuestras instituciones, porque las necesidades están ahí, las realidades están ahí. Incluso, como diría el Papa Francisco, las realidades son más que las ideas. Y eso es muy importante a veces para nosotros los que estamos en el mundo de la academia, en el mundo de las ideas, en el mundo de la educación, porque a veces creemos que tenemos toda la sabiduría suficiente y sistematizamos y conceptualizamos y generamos teorías educativas, académicas, de campos de conocimiento, pero la realidad está allí y la realidad es más que la idea. ¿Cómo esa realidad interpela a nuestras instituciones de educación superior o universidades y cómo realmente esa generación de conocimiento permite la transformación de esas realidades? Qué importante lo que están haciendo. Y es que efectivamente todo empieza por la educación, ¿no? Y es que también pensamos en lo que tiene que ver con sostenibilidad, con estos ODS, pues creemos que los resultados tienen que ser inmediatos, ¿verdad? Que tiene que verse ahí mismo el esfuerzo, el trabajo. Pero realmente esa educación, esa semilla que sembramos en nuestros jóvenes es lo que realmente va a contribuir en profundidad a que se hagan estos cambios. Y partiendo de esto que usted comenta, ¿de qué forma debemos, según su perspectiva, repensarnos, proyectarnos, no solo a nivel educativo, sino desde las instituciones de todo tipo, la sociedad misma, para cambiar ese pensamiento frente al desafío que nos presenta el futuro? Tenemos realmente mucho por reflexionar y mucho por desarrollar en una nueva manera de entendernos, en una nueva manera de construirnos como personas y como sociedad. Cualquiera que sea la dimensión en la que establezcamos esta construcción, y yo pienso que finalmente no podemos pretender regresar al ayer, llamada nueva la normalidad, por inercia a lo que antes de la pandemia pues vivimos.
personalmente, cuando hago estas reflexiones en torno a la educación y la integro con todas estas realidades, pienso que la pandemia nos puso ante la pregunta de qué mundo estamos construyendo, qué mundo estamos haciendo, qué estamos aportando realmente a ese mundo y cómo lo estamos desarrollando. Creo que vivimos en un mundo, como llaman los estudiosos más que yo, el mundo de la incertidumbre, el mundo de la volatilidad, el mundo de los miedos, el mundo de una incertidumbre económica, el mundo de la contracción de la democracia, el mundo de las ideologías polarizadas, el mundo de las desigualdades sociales, el mundo de las inequidades, en una modernidad que se preció de alcanzar muchas cosas en función del bienestar humano y del bienestar social, pero que ciertamente con esta pandemia nos dimos cuenta que no habíamos alcanzado el propósito. Y entonces allí yo creo que se nos interpela a todos a qué mundo realmente queremos apostarle y qué mundo queremos construir entre todos con una visión mucho más integrada, con una visión mucho más cooperativa, de colaboración, con una visión de más solidaridad, con una visión de más fraternidad, con una visión de un paradigma de mundo menos materializado y con mayor sentido, donde efectivamente necesitamos de ese bien material, pero colocando las cosas en su centro y dándole el valor que deben tener, por ejemplo, una visión mucho más centrada en la persona, en el valor de la persona, y una visión mucho más centrada en una sociedad donde todos podemos caber y donde todos podemos tener las oportunidades de bienestar o de buen vivir, como llamamos en el contexto de nuestras lenguas andinas, y que vale la pena apostarle a eso, y que vale la pena construir ese mundo donde cada uno de nosotros, con su personal potencialidad, desde su libertad, porque yo creo en los valores de la Revolución Francesa, por supuesto creo en la autonomía, por supuesto creo en la libertad, por supuesto creo en el desarrollo de la personalidad, pero creo que sin maximalismos que no nos llevan a nada o que nos han llevado a consecuencias como las que hemos vivido, de interés y de materialismo, y por otro lado, pues con un deseo grande de un mundo diferente, de una sociedad distinta, de un paradigma y un modelo de desarrollo distinto. Como estamos hablando en el marco de los ODS, un modelo de desarrollo sostenible completamente distinto y que todos estamos invitados a aportar nuestra potencialidad para ello. Educar para la paz. Qué importante, qué sabio. Le voy a contar una anécdota, padre. Imagínese que el otro día, pues, una vez que uno es padre, entiende que no está aquí solamente para enseñarle a sus hijos, para educar a sus hijos, sino también para ser educado por ellos. El otro día tuve una situación en un estacionamiento en donde el carro al lado le pegó a nuestro carro y me ofusqué mucho. En un arranque de rabia o de frustración, con el puño le pegué un poco a la puerta al lado. No lo suficientemente duro ni para lastimar la puerta ni para lastimarme a mí, pero me pudo la frustración en ese momento. Y tenía a mi hijo al lado, mi hijo Joaquín de 11 años. Y él simplemente me miró en silencio. Y a los 2 minutos pues le dije, hijo, discúlpame, realmente no he debido hacer eso. Y me dijo, sí, efectivamente, no lo has debido hacer. Y se queda callado un minuto y piensa y me dice, así empiezan las guerras. Alguien nos hace algo y nosotros entonces le hacemos algo más fuerte y después esa persona nos hace algo peor. Y entonces no tiene fin el conflicto. Educado por mi hijo de 11 años. Vamos a escuchar distintas voces, conocer la opinión de la gente, aprender entre todos. Por eso nos vamos a la calle para preguntar. ¿Usted qué hace en su vida diaria para construir paz en este país? Yo evito hechos de intolerancia. Trato de ser mejor persona cada día, ser más tolerante. Ahora con una bebé que tengo me ha cambiado bastante la vida. Yo creo que el problema más grande que nosotros tenemos como sociedad en Colombia
es que no somos solidarios. También nos falta mucho como sociedad para ser empáticos con el otro, reconocer sus necesidades. Empezando por la meditación, creo que es algo muy importante ahí para calmar los pensamientos. Es difícil porque uno pierde mucho los estribos. Trato de pedir disculpas cuando es necesario y cuando toca. Tratar de uno estar más relajado con las demás, por más que lo intenten a uno, mejor no entrar en conflicto. Darle mucho amor a los niños, que son el futuro de Colombia. Procuro ser empático y procuro ser pacificador, ser mediador. Y ahora vamos con nuestro segundo invitado del día. Andrés Santamaría Garrido es el director de RECON, organización sin ánimo de lucro que, gracias al apoyo de la colaboración internacional, trabaja por visibilizar, conectar, fortalecer, insistir para el impulso del emprendimiento social en Colombia. Ellos trabajan con jóvenes en sus comunidades y desde los territorios su trabajo está por supuesto alineado con la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y trabajan por las comunidades más vulnerables del país, aplicando un enfoque territorial, étnico y de género. Andrés, bienvenido. ¿Cómo comienza la historia de RECON? Yo estuve más de 15 años ligado al trabajo del Estado y específicamente en entidades defensoras de derechos humanos. Sentí la necesidad de que había que pasar de la defensa o de la denuncia a buscar oportunidades de incidencia de cómo a través de modelos que pudieran ser mucho más sostenibles se podía también defender los derechos humanos. Entonces ahí surge RECON como una expresión para buscar soluciones a problemáticas a partir de modelos de negocios, características similares a lo que conocemos de a los modelos de negocio normales en el país, pero con un elemento diferenciador y es buscar soluciones. Hace 15 años, 10 años aproximadamente en el país, hablar de derechos humanos y modelos de negocio social era totalmente incompatible. Pensar en que se podía generar soluciones a partir de modelos de negocio estables financieramente y escalables era impensable. Había una reacción negativa. Hoy encontramos en el país que se puede generar impacto económico, empleabilidad, impactar en busca de soluciones de forma armónica entre estos elementos que antes encontramos que no podían ser compatibles. Qué importante esto que estás diciendo, ¿no? Y es que efectivamente tenemos que hacer de la sostenibilidad un negocio. Tiene que ser rentable para atraer más inversión y para que sean realmente modelos sostenibles en el tiempo y viables. ¿Cómo fue ese proceso de llegada a los emprendedores? Reunirlos y crear toda esta red que ustedes tienen. En 2015, cuando estaba el presidente de la Federación Nacional de Personerías, que la impulsé, yo siempre he creado que la figura de personeros es importante, sobre todo en municipios de sexta categoría. Personero se convierte en la única instancia de atención, se convierte en la única instancia de protección de los ciudadanos de esos municipios. A veces no hay más capacidad instalada. El presidente Santos, o el gobierno de Santos, estaba en todo el diálogo, en la construcción de lo que hoy se conoce con la firma del proceso de paz con la FARC. Y me dijo, ustedes de la federación pueden encontrar iniciativas de paz y reconciliación que estén haciendo tanto las personerías como los ciudadanos de, sobre todo, de municipios pequeños. Colombia tiene 6 tipos de municipios, del 1 al 6. Esto, pues, obviamente es los municipios más pobres y más pequeños. Entonces dijimos, pongamos en el trabajo de buscar iniciativas. Entonces yo empecé a recorrer el país. ¿Con qué propósito? Con datearlas, con identificarlas, pero también, digamos, reconocerlas. En algo nosotros llevamos un momento convocatoria de RECON. Recorrí todo el país, recorrimos todo el país, los 32 departamentos, y empecé a ver una característica que empezó a llamar mucha atención, y era que había muchísimas iniciativas en materia de paz y reconciliación, pero que al mismo tiempo están asociadas con lo económico, que eran modelos de negocio que buscaban soluciones que generan empleabilidad y generan impacto económico. Eso fue año 2015, 2016 y 2014. Nosotros en Colombia no hablábamos de emprendimiento social, y mucho menos hablar de emprendimiento social
Y ya después de ahí, digamos, lo que fue la convocatoria de Recon, pues la transformamos en una organización ya mucho más directo que buscaba estas iniciativas de paz y recuperación, pero que también que fueran realmente modelos de negocio como conocen de forma tradicional, pero con ese elemento diferenciador que buscaban soluciones. Hoy Recon tiene más de 5.000 modelos de negocio identificados en todo el país, pero nunca perdimos la esencia de los enfoques. ¿Qué enfoques? Que fuera territorial, que este tipo de iniciativas estuvieran en zonas y regiones donde hay mayores retos, hay mayores fenómenos de violencia, mayores niveles de pobreza y mayores niveles de vulneración de derechos humanos. Que hubiera una participación étnica, que también tuvieron los afros, los indígenas, participando, tanto en la iniciativa y que también fuera beneficiaria, y que tuviera un enfoque de género. Los emprendimientos tuvieron una participación igualitaria entre hombres y mujeres. Hoy, gran porcentaje de los emprendimientos que nosotros trabajamos son territoriales, la participación de hombres y mujeres casi 1 a 1, y hay una participación étnica importante del 6 o el 7%. Sigue siendo pequeña, pero digamos, está presente dentro de toda esta comunidad de emprendimiento y modelos de negocio social. ¿Con qué propósito? Primero, tener un banco de iniciativas amplio para poder medir, para poder entender qué está pasando en las regiones, qué tipo de iniciativas están haciendo, qué retos están enfrentando, con el propósito de visibilizarlas para que sean ejemplo, generen ejemplo de inspiración, de transformación, llevando todo esto a hacerlas mucho más fuertes en contribuir a formarlas, a inyectarles en algunos casos recursos, en trabajar de la mano con el sector privado para que puedan seguir su crecimiento, pero al mismo tiempo para incidir en la agenda pública en el país en materia del ecosistema de emprendimiento social. Colombia vino a hablar de emprendimiento social hasta hace apenas unos años atrás y ha sido muy difícil entender la importancia de los modelos de negocio social. Gracias a ese número de emprendimientos, conocemos las debilidades, conocemos los retos, podemos documentar, generar información. ¿Qué hemos generado? La ley de emprendimiento social, documentos importantes del Estado, la radiografía del emprendimiento social, y que nos hemos convertido en la fuerte más importante en cómo está el emprendimiento social en Colombia. Y eso ha generado la ley de emprendimiento social que fue sancionada el año pasado por el gobierno pasado. Hoy en el actual gobierno estamos en la discusión de la reglamentación de la ley, que son los decretos reglamentarios en Colombia. Necesitamos una ley y hay que reglamentarla. Pero adicionalmente hemos logrado que en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, el gobierno Petro, tenga metas específicas en materia de los entes territoriales, los gobernadores y alcaldes. El emprendimiento social es lo que ha contribuido en Colombia a que gran parte de los hombres que firmaron la paz de la FARC no vuelvan otra vez a las armas. ¿Qué es lo que ha posibilitado a muchos de los excombatientes de la FARC que no retomen las armas? Los que están desarrollando o pertenecen o se han asociado a iniciativas de modelo económico que en últimas son de naturaleza de emprendimiento social, en temas agrícolas, en temas textiles, en temas de café. Hay muchísimos ejemplos. Y esos modelos de negocios sociales que han desarrollado diferentes agrupaciones, asociaciones de excombatientes, es lo que ha sido el motor para contribuir a la prevención que retomen otra vez las armas. Entonces yo coloco el tema de los excombatientes de la FARC y el caso de Medellín, que es, pues la gente en Colombia no sabe que lo más visitado en Colombia es un modelo de negocio social. Eso es turismo social. La gente no está yendo allá porque le parece muy bonito la montaña y subir la gente está yendo porque está yendo una experiencia de cómo ellos generaron un proceso de cambio, de transformación y cómo evitan otra vez de pronto estar en una actividad ilícita y cómo hicieron todo su proceso de aprendizaje y lo vieron en guías turísticos y cómo toda la comunidad se insertó en ese modelo. Ese realmente es el motor y lo que ha contribuido a lo que hoy es como un escenario importante de turismo en la Comuna 13. Y quiero detenerme un poco en Medellín. Medellín es el claro ejemplo de lo que es tener una oferta de iniciativas, porque los jóvenes, digamos, la población empezó a mostrar y ofertar iniciativas de modelo de negocio social, pero al mismo tiempo la decisión del Estado en generar políticas públicas. Medellín se convirtió en la primera ciudad en tener un acuerdo del Consejo de Medellín en política pública para desarrollar la primera normativa desde el punto de vista de un acuerdo del Consejo de la ciudad sobre emprendimiento social. Y ahí surge
y lo que viene a convertir la creación de Ruta N como el primer centro de innovación. Ruta N, que es el centro de innovación de Medellín, surge dentro del acuerdo para impulsar el emprendimiento social e innovación de Medellín. Entonces, eso ha generado que pues, hoy tengan, pues, digamos, estos ejemplos, tengan una evolución mucho más constante. Y es un ejemplo importante, pero también está pasando también en la costa, en el valle, en muchas zonas del país donde Bogotá, donde hoy en día estos modelos de negocio son importantes, transformadores, buscan soluciones. Bueno, si algo nos queda claro es que tienen una metodología sumamente estudiada, que tienen un proceso muy claro y que está dando sus frutos, que es lo importante, ¿no? ¿Cuáles son los retos que enfrentan los emprendedores sociales en Colombia, que no deben ser pocos? Retos, creo que el país tiene todavía que desarrollar mucho más políticas públicas desde el gobierno nacional. Y bueno, y eso hace parte de la discusión actual en las formas de verlo, pero el país es un gran laboratorio de innovación. Entonces, Colombia ha sido un gran laboratorio de innovación social. Hemos crecido con dificultades, hemos crecido con grandes retos, pero nosotros necesitamos llevar que esas ideas de innovación tengan un carril, tengan una herramienta para que sean totalmente sostenibles y no darnos miedo a que la sostenibilidad sea financiera y que los emprendimientos puedan escalar. La gratuidad no es el único elemento determinante. Tenemos una gran capacidad de innovación social, pero necesitamos cada vez asumir más el reto de que hay que llevarlo y con el buen lenguaje o una monetización para que sea escalable, para que se impacte más. Y no es un tema de cambiar lo social por lo económico, simplemente es, si hoy le estás llegando a 50 beneficiarios, mañana les tienes que llegar a 1000, les tienes que llegar a 10.000, pero es que seguir creciendo. Y nos ha dado miedo como país a entender eso y hacerlo. Hoy en día el resto del planeta lo ha entendido. India lo ha entendido. India tiene unos grandes retos en temas ambientales, en temas de pobreza, región de pobreza, y el modelo de negocio ha sido una gran oportunidad para buscar ideas, para exportar nuevas ideas, para generar empleo a los jóvenes, para generar impacto económico. Todavía somos muy tradicionales en esa visión, pero hoy en cuenta un mayor grado de oportunidad. Hoy las condiciones son mucho mejores en el país y, por supuesto, esto contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu información, por tu experiencia, por tu dedicación. Me hace pensar que puede sonar un poquito coloquial, ¿no? Pero desafortunadamente a veces hay personas que a cada solución le buscan un problema y ustedes hacen todo lo contrario, ¿no? Y es que a cada problema le están encontrando una solución. Cuando me preguntan sobre mi trabajo, por ejemplo, que es complejo, que yo lo llamo el negocio imposible, que es hacer cine, hacer televisión, yo siempre digo que lo más importante es que seamos siempre parte de la solución. Y creo que cuando hablamos de los ODS y cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de ecología, todos podemos ser parte de la solución. Bueno, hasta aquí nuestro segundo capítulo de La Maloca. Un espacio para dialogar, explorar alternativas y proponer rutas para la construcción de saberes que ayuden a la transformación de la sociedad. Seguiremos haciendo preguntas, escuchando, reflexionando y soñando mejores rutas para este planeta que nos acoge. Gracias por acompañarnos en La Maloca, un podcast para despertar tu curiosidad. La Maloca es un podcast producido por Maloca, Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología de Bogotá, Colombia.